Buenos días. En la presente exposición nos dispondremos a relacionar, en una comparación de características generales, el racionalismo de Descartes con el empirismo de Hume. Ambos filósofos son grandes representantes de sus propias corrientes modernas, y la contraposición racionalismo-empirismo cobra su mayor jugo dialéctico en la respectiva contraposición entre Descartes y Hume. Pero no obstante, no debemos caer en el tópico de entender esta relación, que es una relación dialéctica, como una relación de oposición pura y radical. Las diferencias estriban, en efecto, en la metodología. La instancia máxima de la que se parte, razón en el racionalismo, experiencia en el empirismo, y el objeto de estudio filosófico. Así pues, esta relación contrapuesta no significa ni que el empirista reniegue de la razón, ni que el racionalista Descartes reniegue de la experiencia, ya que además sabemos que este último demostró la condición ontológica legítima de lo sensible mediante la afirmación de ésta como una sustancia, una res extensa, pensable como idea simple e innata, y por tanto verdaderamente real. En este punto aparece una de las discrepancias más llamativas. El papel de la realidad clásicamente denominada como sensible, vemos cómo Descartes justifica y explica la veracidad cierta de ésta desde la razón que escala a través de los obstáculos de la duda radical, hiperbólica o metódica, hasta llegar a la absoluta necesidad universal de la existencia de Dios como garantía suprema de toda verdad. En este punto, Hume es la expresión de una respuesta antimetafísica. Ya no se parte ni de la razón ni de Dios. Ahora el máximo jurado y autoridad de lo cierto es la experiencia constatable en las percepciones humanas. Hume, por lo tanto, centra plenamente la búsqueda de la verdad como una verdad del hombre, una verdad para el hombre y una verdad que ha de partir de un estudio epistemológico del proceder racional en tanto que facultad también humana. La coincidencia entre los autores, como es lógico y característico en la modernidad, inaugurada en la filosofía por Descartes, radica en el partir. La raíz del comienzo especulativo reflexivo del proceso racional estriba en el sujeto, expresado por Descartes como el cogito. A propósito del cogito hay que remarcar una distinción importante. Para Descartes el cogito es la primera certeza, el principio del cual partirá para demostrar todos sus principios metafísicos, tanto la mathesis universalis como paradigma innato del conocimiento científico como la figura de Dios como ente necesario y ontológicamente presente. Por cogito entendemos los procederes del espíritu, es decir, los procesos de la razón, y no como facultad, como serán Hume o Kant, sino como una fuente impregnada de la bendición divina y que solamente por ello está legitimada para generar no solo verdad, sino además realidad. El cogito es un espacio subjetivo presente en todo ser humano, en el cual la luz natural de la razón se manifiesta en su propio marco de acción y actualización. Esa actualización de la potencialidad del pensamiento es la garantía primera de, como mínimo, una existencia presente. Vemos cómo Hume representaría, quizás como la culminación de una razón que se conoce a sí misma en su propia autonomía ilustrada, la limitación propia de la razón como facultad inherentemente incapaz de traspasar ni los límites de la experiencia humana, ejemplo de ello es el problema de la causalidad material y la determinación de la impresión de su nexo, ni sus propios límites en tanto que facultad. En este fructífero campo, por ejemplo, Kant realizaría su grandísima contribución a la historia de la filosofía como una superación de la problemática propiamente moderna para la inauguración de una crisis de la metafísica de la cual posteriormente nos intentaría sacar Hegel. Así, vemos la principal diferencia entre ambos autores. Esa diferencia es el papel de la razón. En Descartes, esta razón es una razón metódica, matemática, geométrica, lógica, y que ha de recrearse en un método eficaz que garantice a la metafísica su condición de ciencia. Es una razón que, sin poder abrazar el conocimiento absoluto, puede, sin embargo, determinar los principios más primordiales de los cuales toda ciencia deberá partir si no quiere perecer en ello. Por lo tanto, la ciencia será un proceso racional que, como una grandiosa tela de araña, englobará todo conocimiento. Será una sola ciencia y una ciencia íntegra. Descartes, en última instancia, parece haber solucionado la crisis del conocimiento salvándolo del escepticismo, que a pesar de ser detestable, es necesario como punto de partida, como un reset que se ha de realizar cuando los errores son insalvables. Pero Hume en su metodología, más que salvar el conocimiento del escepticismo, lo sumerge en él. No un escepticismo absoluto radical,
pero sí un escepticismo prudente que siempre ha de corresponderse a los fenómenos captados en la experiencia. Por ello, la ciencia humeana no podría de ningún modo proceder sin la dirección de los hechos empíricos. El escepticismo de Hume parece dejar en muletas toda posibilidad de ciencia absoluta o completamente cierta, ya que al partir de la experiencia entre el sujeto y su objeto sensible, deja toda la ciencia totalmente limitada a la experiencia, de modo que ninguna ciencia podrá afirmar con legitimidad cierta que mañana saldrá el sol o que el fuego quema, si no es apelando a una generalización por inducción, una generalización que es constatada por la costumbre y la historia, pero que no tiene ninguna garantía metafísica que asegure su mismo funcionamiento o proceder en el futuro. Así demuestra Hume que a la razón la limita, más que un Dios como principio y limitación, la realidad empírica, única condición de certeza y de evidencia. Es por eso que se podría denominar la razón de Hume como una razón experiencial, empírica o escéptica. Pero, a pesar de su escepticismo, Hume no niega la necesidad de una metafísica como una insistencia históricamente humana. El ser humano no puede evitar la búsqueda, a través de una razón que se mueve en las facultades de la memoria y la imaginación, de una sustentación no empírica que le dé cierta seguridad ante el siempre inminente peligro de la muerte y la miseria. Respecto a la epistemología, Hume reafirma toda idea, sea compleja o simple, como originaria de una impresión simple, englobando todo acontecer del espíritu humano como un fenómeno fisiológico, un marco donde se inscriben las percepciones como si de una tábula rasa se tratase. La epistemología de Hume es un perfeccionamiento del legado empírico británico, concretamente de Locke. Este pretendía que todo eran ideas, pero sin haber matizado las diferencias, lo que Hume sí que hizo. Finalmente, el proceso del conocer empírico no admite de ninguna forma la idea de idea innata, siendo esta, por lo tanto, un mero error de metodología, una imprudencia de la imaginación humana y de la facultad de la creencia. Vemos que ideas como Dios o sustancias son fruto de una mala aplicación de la razón, facultad humana que Hume reconocerá como superior y distintiva, pero que, sin embargo, junto con el instinto, la generación y la vegetación, resulta igual de desconocido por la ciencia del hombre y además, a diferencia de Descartes, no le otorgará a esta razón una condición de rectora de las pasiones ni un carácter de director de la voluntad humana o de control sobre las pasiones. Más bien reivindica el papel de las pasiones, instintos e impulsos como motores de los actos humanos a los cuales la razón se subordinaría. La razón adopta la misma condición y grado ontológico que una pasión, una emoción, una impresión o una volición. Pero no debemos malinterpretar esto y catalogar a Hume de un irracionalista libertario. Simplemente recategoriza y revaloriza el papel de las pasiones, impresiones y emociones clásicamente tan despreciadas, o si no despreciadas, dejadas de lado o menospreciadas filosóficamente. En Hume la razón también actúa en el reino de la experiencia, y en este reino lo más intenso de todas las percepciones empíricas son las impresiones. No hace falta mencionar el peligro de su ética por estar fundamentada en el sentimiento como guía de las acciones. El sentimiento y las costumbres serían el criterio general, nunca absoluto, al que acogerse a la hora de vivir. Respecto a este tema, Descartes no tendrá ningún trabajo exhaustivo, pero de sus cartas se puede deducir que su concepción de la libertad y voluntad, plenamente correspondientes y equivalentes, tienen su máxima expresión en el pensamiento del cogito. En ese marco espiritual es donde la libertad se configura como un agente, en este caso regido por las leyes de la razón, que estarán en sintonía con las leyes divinas, y con ello el ser humano podrá participar en la medida de lo posible de la divinidad propia de su espíritu, ya que si éste se decidiera por una conducta irracional, simplemente renegaría de su fondo sustancial, su única posible conexión con Dios, es decir, que seguir los preceptos de una moral racional es seguir la parte más divina de uno mismo, y en este punto Descartes difiere muy poco de la tradición precedente. Cabe pensar, en contraposición a Descartes, que Hume está más preocupado por la conducta del hombre que por su dimensión especulativa o racional, más por percibir la realidad que por teorizarla, más la razón práctica que por la razón teórica. La imaginación y la memoria tienen una importancia cabal en Hume, pues ambas absorben el preceder de la razón como condiciones de posibilidad de éste. En la memoria se fijan y se inscriben como ideas las impresiones simples, partiendo de este bagaje, la imaginación, que con Hume cobra un funcionamiento vasto y con márgenes bastante elevados.
procede a recrearlos, reavivarlos en la medida de lo posible y relacionarlos según las leyes de asociación de ideas. Y aquí es donde actúa la razón. Hume no pretende en ningún momento dar una demostración plena de todos estos fenómenos, no busca una certeza antiescéptica. Más bien se conforma con ello e intenta describir las leyes y los funcionamientos a través de las cuales se dan las distintas relaciones entre las ideas, y entre el sujeto con sus percepciones, pero Descartes sí que aspira a una demostración plena. Para éste, los principios del conocimiento han de demostrarse y explicarse íntegramente, porque sin ello no hay ciencia que valga. De ahí que el principio del silogismo y el principio de no contradicción tradicionales no le bastasen. Esta demostración se realiza a través del método. Quizás se podría ver en la insistencia sobre la simplicidad, claridad, distinción y evidencia de Descartes cierta similitud con Hume. Por ejemplo, este plantea como base de la ciencia humana las ideas simples, de las cuales habrá que sustraerse por relaciones otras ideas, pero sin desembocar en demasiada complexión entre estas relaciones. La precipitación y la prevención, tanto en uno como en el otro, son virtudes del proceder racional, pero cobrando más énfasis en Hume, y con ello se podría decir que la duda en Hume es más aguda, más vasta y más ineludible en términos absolutos. Y también se podría decir que Hume es menos temerario con respecto a la filosofía de lo que sería Descartes. En Descartes, la intuición puede y es no solamente sensible o instintivo, sino intelectual. Esto lo demuestran los procesos matemáticos que no responden a ninguna confrontación con la empiria, de la cual son sacar dichas nociones. El entendimiento de estos procederes matemáticos sucede totalmente al margen de la experiencia, de modo que este tema es una de las grandes fisuras del empirismo ilustrado, a la que posteriormente Kant daría su gran respuesta. El empirismo de Hume, más que aventurarse la justificación o explicación de las causas o de los procesos de la intuición intelectiva en las matemáticas, se contenta con remarcar y enfatizar los defectos de la precisión con la que se encuentra la matemática en la realidad empírica, y explica la efectividad de esta como un reflejo de la razón y el entendimiento, pero es una efectividad que se encuentra fuera del plano empírico, lo cual es muy problemático, pues ¿cómo explicar la evidencia y certeza de las matemáticas si no es posible encontrar en la empiria un correlato perceptible como impresión simple? Dado que es imposible para según qué razonamientos matemáticos, por simples que sean, hallarse en forma de impresiones son sacadas ni validadas de una realidad empírica, resulta extremadamente difícil conciliar el empirismo de Hume con la perfección racional, lógica y relacional de las matemáticas. De esto es intuible que Hume menospreció el potencial de la razón, o si no de la razón, de una intuición superior a la sensible que sería condición de posibilidad de que estos razonamientos matemáticos nos sean cognoscibles y entendibles. Esto, como ya hemos mencionado anteriormente, lo trabajará Kant. Si con Hume la matemática es problemática debido a la imposibilidad de su validación por la experiencia, en Descartes el problema de la matemática es menos aguzado, y se comprende como una expresión de elevada dignidad de una racionalidad humana de capacidades enormes. Y dado que ha logrado ser ciencia y no mero amor al saber, sin su pertinente cumplimiento, es menester que sea el paradigma de toda ciencia, pero siempre bajo el umbral de Dios. La figura de Dios, evidentemente, queda tildada con Hume como mera fábula, fruto de la imaginación humana, y sin haber pasado por el filtro de la experiencia, y además reproducida por la imposición de la cultura y la costumbre. Y si se pretendiese hallársele alguna verdad ontológica, no se inferiría más que en una transformación imaginativa sin ninguna justificación empírica posible, y la justificación meramente racional sería pretenciosa y impertinente, así como acientífica. No puede haber ciencia solo de la razón. La demostración de Dios, a través del argumento ontológico de Descartes, no sería para Hume más que la aplicación incorrecta del principio de contigüidad en el espacio-tiempo, ya que el infinito, lo perfecto, lo absoluto, lo omnipotente o el entendimiento puro y absoluto son nociones que se pueden proponer, pero que su contenido es absolutamente incomprensible e inconcebible por ninguna mente humana. Para entender mejor esto último, no hay impresión simple alguna, ni puede haberla en el percibir humano, que pueda comprender en ella misma, simultánea y plenamente, tal noción, que se necesite de prorrogar esta concepción o imaginación hasta el infinito. Es imposible hasta que la experiencia nos lo constate. De todas formas, ambos autores denotan la necesidad de que el sujeto o la conciencia sufra en sí mismo una evolución o una confrontación dialéctica
donde la duda y la razón, ya sea regida por la experiencia o no, se concilien en una metodología eficaz dando lugar a una respuesta. En ambos autores, para finalizar, hallamos la conciencia, pensar, respirar, imaginar, dudar, caminar incluso, pero la prioridad, así como la última instancia garantizadora, difieren. En uno, esta conciencia es una verdad cierta en la que se suceden los procesos matemáticos como una expresión y proyección de su luz natural innata. Y en otro es una conciencia que está plenamente condicionada por sus propias percepciones. El alma es un constructo y un conglomerado de percepciones interrelacionadas y que al mismo tiempo se mantiene en sintonía constante con el presente sensible, y por ende, subordinada a las leyes de la naturaleza. En Descartes, las leyes de la naturaleza configuran las leyes de la razón configuran las leyes de la naturaleza, habiendo entre ellas una relación de correspondencia. El hombre ha de dominar y controlar la naturaleza. Quizás la relación del sujeto cartesiano con su mundo es una relación activa y configuradora de sí misma y de la certeza de sí misma, así como de la certeza de su mundo, muy al contrario de la relación que encontramos en el empirismo, que es una relación de un sujeto que no puede sobrepasar las leyes que lo configuran, ni tampoco traspasar con su propia razón las leyes que explican o comprenden esta, siendo aquí la conciencia parte de la naturaleza empírica. Y aquí terminamos con la exposición. Gracias por la atención y buenos días. Buenos días.